Hola amigos, suscriptores, y visitantes de YouTube, este día, después de buscar mucho, debido a sus comentarios, les he traído la segunda parte de historias de terror, espero que la disfruten, y bien, sin nada más que decir, comenzamos. El salón maldito. Esto pasó hace solo unas semanas, una compañera de mi clase trajo una grabadora donde ella en su cuarto grabó unas voces que decían su nombre y que al final se reía, todos medio incrédulos nos reíamos, algunos se asustaron pero la mayoría nos lo tomamos a cachondeo. Ese mismo día decidimos poner su grabadora en la clase, una clase pequeña, la pusimos en medio encima de una mesa, la grabadora grabó durante toda la media hora del recreo. Terminó el recreo y todos subimos para escuchar antes de que viniera el siguiente profesor lo que se había grabado en el recreo. Pasó un rato en la grabación cuando de repente se escucha unos ruidos como si se estuviera moviendo muchas mesas a la vez. Un poco más adelante de la grabación se escuchaba una voz muy suave diciendo que algo iba a pasar. Una de las niñas de la clase atemorizada no quería entrar más en la clase, pero nosotros la mayoría nos lo seguíamos tomando a cachondeo y hacíamos bromas con todo lo que había pasado. Al otro día la niña que el día anterior se llevó la grabadora se le olvidó esta vez y todos haciendo bromas sobre los espíritus bajamos al recreo sin saber nada de lo que iba a ocurrir. Yo soy el encargado de cerrar todos los días la clase con llave para que no entre nadie a coger nada de otro o a hacer cualquier cosa. A todo esto cerré la puerta y bajé con unos compañeros hacia el recreo. Pasó la media hora y al subir, abrí la puerta y para nuestra sorpresa no te puedes ni imaginar lo que había pasado. Nada más entrar todas las mochilas sin excepción de ninguna estaban puestas en un montón una encima de otra al lado de la pared. Todas las mesas estaban puestas en forma de cruz y las sillas estaban todas con las patas encima de la mesa, incluso hasta la del profesor. Nadie nos explicábamos qué había pasado allí. La profesora me preguntaba a mí si yo había sido, yo le dije que no y mis compañeros los que bajaron conmigo lo aseguraron, no había pasado nada. A la otra mañana la chica de la grabadora esta vez sí se la trajo y volvimos a grabar otra vez en el recreo. Para nuestra sorpresa al escuchar la cinta se escuchaba un lloro de un niño pequeño diciendo el nombre de Patricia. Asustados todos decidimos ir a contárselo a nuestra tutora. Esta no creyéndoselo fue a decírselo a la profesora de la clase de al lado, la jefa de estudios que había estado más tiempo en el colegio. Esta dijo que en nuestra clase una profesora de repente se volvió loca y asesinó en una especie de ritual a un niño pequeño, lo puso sentado en una silla puesta encima de la mesa, esta mesa en el centro de la clase y todas las demás en forma de cruz y esta en medio. Según nos contó esta profesora, Patricia se escapó y poco después la cogieron y al parecer el ritual lo hizo el mismo día en que escuchemos el lloro del niño y había pasado hace unos 10 años. Asustados todos incluidos la profesora, cogimos nuestras cosas, bajamos las persianas y cerramos la clase con llave y hasta ahora no se ha vuelto a abrir. Pero todo aún no acaba aquí. Hace unos días unos niños hicieron una foto a nuestra clase porque ya sabían lo que nos había pasado y en esa foto salía la persiana subida, que cuando cerramos la clase estaba totalmente bajada y no solo estaba subida y la luz encendida que la dejamos apagada. No solo eso, en la foto recoge como una mujer no más de 25 años está asomada por la ventana. La imagen más horrible. Esto me sucedió hace mucho tiempo cuando tenía 11 años de edad en el campo de mis padres, y más que un hecho es una imagen que la recordaré por el resto de mi vida. Mi familia y yo habíamos salido como de costumbre a vacacionar al campo. Una típica finca, una casa, con unos pocos muebles y las camas para dormir, pero nos gustaba ir porque siempre fuimos amantes de la naturaleza y ese tipo cosas, además de que hay un río muy bueno. Pero como campo al fin ustedes saben que el agua hay que buscarla en el río y como muchacho que era en ese entonces nunca hacemos las cosas cuando nos dicen. El asunto fue que entre tanto juego y brincadera se me olvidó y me llegó la noche, cuando mami fue a buscar el agua del tanque vio que estaba vacío, me llamó súper molesta y me dijo que fuera con Julio, el señor que cuida la casa en el campo, a buscar el agua, con tal de que mi papá no se enterara y me diera un buen boche. Le dije rápidamente y si yo voy, no hay problema. El río quedaba a un poco más de medio kilómetro, no muy lejos en realidad, pero con el miedo que tenía a salir de noche y más en un campo, sabía que iba a hacer la caminata más larga de mi vida. Bueno, partimos yo con 2 galones y Julio con una lata de esas de aceite casi más grande que él.
Empezamos a caminar con pasos apresurados para terminar pronto nuestra tarea, soplaba una brisa leve y ni un grillo cantaba, era noche de luna, y la claridad de esta pasaba a través de las hojas, por lo que no estaba muy oscura la noche, pero eso hacía el ambiente más tenebroso, parecía una típica escena de una película de terror. De pronto Julio me empezó a buscar conversación, quizás porque noto en mí la cara de miedo, me preguntó qué quería estudiar, que de qué equipo de pelota era y de cómo andaba la temporada. Después de cruzar unas cuantas palabras y caminar un poco, vimos un grupo de señoras vestidas de negros, eran 4, en ese momento me paré de golpe ya dispuesto a correr. Julio me miró enojado y me dijo: muchacho tan pendejo, esas señoras viven más arriba, todos los días pasan por aquí, porque vienen de vender sus cosas en el mercado, vienen solas y a pies desde tan lejos. Bueno, ellas estaban de frente a nosotros y poco a poco se acercaban más. Cuando por fin nos cruzamos, nos miraron y con un tono agradable dijeron: buenas noches. Después de eso me alivié un poco, al fin después de caminar un rato y para no hacer mi historia muy larga, llegamos al río, llenamos los galones y lata rápidamente y empezamos a caminar otra vez. En nuestro regreso ya no soplaba aquella brisa leve, ahora era un poco más fuerte y fría como cuando va a llover, pero no estaba nublado tampoco. Yo caminaba y miraba de un lado a otro aquellos montes como esperando ver algo que saliera de ahí, para echarme a correr. De pronto Julio se paró de golpe y al principio no entendí bien lo que pasaba y cuando miré hacia el frente se veía una anciana a lo lejos que venía cojeando y con un vestido blanco que le llegaba hasta los pies, apenas se veía, estaba muy lejos aún. Julio rápidamente me dijo: vámonos por aquí, otro camino que le daba la vuelta a la propiedad por atrás, pero había mucha grama y era un poco más lejos. Yo con tal de que aquella anciana no llegara donde nosotros no me importa que el camino fuera el triple de largo. Nos fuimos por el nuevo camino, pero esta vez casi corríamos ya, yo casi tenía lágrimas en los ojos y estaba a punto de empezar a gritar. Sentía esa sensación que muchos de ustedes han sentido de que los miran, además veía mucha desesperación en Julio. Muchas veces cuando somos jóvenes y estamos con un adulto, si este está sereno, eso nos tranquiliza, pero ahí yo ver la desesperación de aquel señor que en un momento atrás me estaba ayudando a no tener miedo. Me asusté como nunca y mis ojos se llenaron de lágrimas. Aquello para mí era una persecución, aunque no puedo asegurar si en ese momento venía alguien detrás de nosotros, tenía esa sensación y por nada del mundo me atrevía a mirar atrás. Luego de pocos minutos de casi correr se veía a los lejos las velas encendidas de mi casa, pero aún faltaba un buen poco, no sé cómo aguante las ganas de vocear. Cuando en ese momento miré a Julio, vi que estaba con los ojos llenos de asombro, y su rostro uno de desesperación como ningún otro al que he visto. En ese momento iba a abrir la boca para dar un grito que se oyera a kilómetros, cuando de repente vi, la misma anciana que habíamos visto, estaba al frente de nosotros a pocos menos de 10 metros más o menos, recostada de una mata grande, y con las dos manos en la espalda con la vista fija en nosotros. En ese momento todo se detuvo para mí y aunque quizás lo más normal hubiese sido correr, no corrimos, caminamos. Creo que el miedo era tal que nos congeló. Cuando por fin estábamos pasando por su lado, vi la imagen más horrible que creo que una persona puede ver. La anciana tenía de rostro la cara de un chivo, con unos ojos negros y bastante grandes, y su mirada fija en mí, y ella dijo: y te doy mucho miedo, ¿verdad? Esos fueron tan solo unos segundos, pero para mí pareció una eternidad. Fue lo peor que he visto en mi vida. Hoy en día soy adulto y cuando pienso en eso me da un terrible miedo. Nunca pensé que algo así pudiera pasar en la vida real, pero sí, y yo estaba ahí, un ser humano como todos ustedes, mirándolo y paralizado por el más profundo miedo, mirando aquello sin poder creerlo, caminando pero sin apartar la vista de eso, como esperando a que hiciera algún movimiento, pero muertos de miedo. Cuando dimos algunos pasos más, que para mí eran aún más lentos que en cámara lenta por el miedo que tenía, y ya no podíamos seguir observándola porque ya le comenzábamos a dar la espalda. Nos echamos a correr sin voltear atrás, fue como algo natural, ya que al mismo tiempo lo hicimos. Yo empecé a vocear y a llorar como un niño de 1 año. Llegamos por fin a la casa y mis padres salieron rápidamente para ver qué pasaba. Mi mamá me abrazó y me preguntó qué pasaba. Yo no podía hablar, eran tantas mis lágrimas y mi miedo que tomaba a mis padres de la mano y hacía fuerza como para que entraran a la casa. Mi padre le preguntó a Julio qué había pasado y él con las dos manos en la cabeza respondió: un demonio que nos salió. Mis padres nunca han creído en esas cosas, pero en ese momento al vernos con todo ese miedo y desesperación cerraron la casa. Julio durmió en la sala y yo a los 11 años dormí en la cama de mis padres. Mis padres empezaron a orar y así pasaron las horas. Nadie pudo dormir esa noche.
Al día siguiente cuando salió el sol nos fuimos muy temprano, con la experiencia más mala de mi vida, les supliqué a mis padres que no volviéramos nunca más al campo y francamente duramos casi un año sin ir, hoy en día aún continuamos yendo pero nunca pasamos la noche en el campo. A Julio mi papá le permitió que se fuera del trabajo, ya que así lo deseaba, se negó a seguir trabajando allá, además de ser un señor mayor en ese entonces, francamente creo que nadie seguiría trabajando en un lugar luego de haber tenido una experiencia tan horrible como esa, hoy en día ya tengo 23 años y esa imagen me sigue siempre y aún me da tanto miedo como aquella vez, no quisiera que nunca, pero nunca tener que repetir algo así en mi vida. Durante mi adolescencia nunca volví a desobedecer a mi madre después de aquel día, quizás si hubiese buscado el agua cuando ella me lo pidió no tendría que vivir con esto. Actualmente es aún más difícil para mí vivir con ese recuerdo porque a veces hablaba con Julio sobre esa noche, y nos poníamos a conversar sobre las cosas sobrenaturales que hay en esta vida y ese tipo de cosas, pero él murió hace 3 años, dejándome solo con ese recuerdo. Bueno, esta fue mi historia y de cómo una noche cambió mi vida por siempre, espero que si algo bueno pueden sacar de mi experiencia, lo hagan, siembren siempre el bien para que cosas malignas como esas no pasen. Emi el payaso maldito. En Barcelona en 1992 había una pareja de emigrantes, uno uruguayo y su mujer argentina, que tenían un pequeño niño llamado David. Alquilan una vieja casita, de aquellas que hace años que nadie habitaba. Allí encuentran, entre tanta cosa vieja y sucia, un muñeco tirado, un payasito de antaño de que el niño se encariña y decide quedárselo. Al muñeco le ponen Emi, ya que era el nombre que estaba grabado en el brazo. Pasa el tiempo y el niño se encariña mucho con el muñeco. Pero de repente, el niño se asusta en la noche, siente que alguien lo agarra del cuello. Sus juguetes a quien pone como protectores al acostarse, al despertarse aparecen tirados por el suelo. No todos los juguetes, Emi sigue allí. De repente David le teme a Emi, pero los padres no lo escuchan. El niño comienza a tener pesadillas y a querer dormir con sus padres, pero estos enfadados lo mandan a acostar. Hasta que en una noche tormentosa, preocupados por el grito del niño, los padres entran y encuentran al muñeco sobre el cuello del niño, como que el payaso lo quería estrangular. El padre quiso quitarle las manos del niño pero no pudo. Finalmente lo logró y tiró al muñeco. Cuando los padres consultaron a los vecinos sobre el hecho, estos les preguntaron si tenía algo para identificarlos y los padres dijeron que sí, que estaba grabado el nombre de Emi. Los vecinos se asustaron, ya que Emi eran las iniciales de Enriqueta Martí, conocida como la vampira de Barcelona o vampira de Carrer Ponent. Una mujer que a principios del siglo XX, asesinaba a los niños, después de engatusarlos, para sacarle la sangre y prolongar la juventud tanto de ella como de varios patricios de Cataluña. Y bien, creo que con esto termina la segunda entrega de historias de terror, gracias por escucharlas, comenten, pónganle a la manita para arriba XD y suscríbanse, una cosa más, antes de irme quisiera mandar saludos a mi amigo Sasuken, vean sus vídeos que están muy buenos, Sasuken gracias por todo, y ahora sí, ya llegó el fin del vídeo, hasta pronto amigos, adiós.